Buenos días a todos. Gracias a Benjamín y a toda la Iglesia por la oración que ha tenido a favor de un servidor para que pueda abrir la palabra del Señor y explicarla y meditarla. Tengo que decir que después de muchísimos años ya teniendo el privilegio de compartir la palabra del Señor, cada día es un reto y cada día es mucha más responsabilidad, porque lo que se habla es la palabra de Dios y ser portador de la palabra de Dios es una responsabilidad muy grande. Y quisiera en esta mañana que la palabra que quiero compartir con vosotros, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, sea de edificación, de consolación y de salvación. Esas tres facetas deben de ser una prioridad, por lo menos para mí es una prioridad cada vez que tengo que compartir con vosotros la palabra. Y quisiera que en esta mañana pues pudiésemos leer, meditando en Lucas capítulo 3, yo lo llamo la exposición, el sermón o como queráis llamarlo, de febrero. ¿Por qué lo digo de febrero? Permitidme entre comillas esta expresión, porque hablamos de la Navidad, del capítulo 1 de Lucas hasta el capítulo 2, hablamos siempre en Navidad y un poquito en Reyes, pero ya no se habla ya del capítulo 3, pasamos ya al 6, al 7 y al 8, y poco se habla de acontecimientos que tuvieron mucho que ver también con aquella época, la época que nació el Señor Jesús, porque el personaje del que vamos a hablar hoy, Juan el Bautista, capítulo 3 de Lucas, vamos a leer unos versículos, y vamos a leer en el capítulo 3, versículo 1 al 14, y luego vamos a ir también a otro pasaje, en el capítulo 3 de Mateo, porque allí en el capítulo 3, versículo 7, da un detalle que Lucas no lo da Lucas. Entonces es muy interesante y muy apropiado que lo tengamos en mente porque luego vamos a ir a él. Entonces vamos a ir al sermón de febrero, que no se habla, parece que lo cortamos aquí, es una broma, no es que sea de febrero, pues se puede tocar y hablar en cualquier momento del año, pero es muy interesante. ¿Por qué? Vamos a leer el capítulo 3. Voy a leer una versión un poquito diferente, pero bueno, ir cogiendo el hilo con vuestras Biblias, porque luego vamos a volver a vuestra versión en los versículos. Dice el escritor, Lucas, capítulo 3, versículo 1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, y siendo su hermano Felipo, también se le llama, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, fue hecha revelación de Dios, o vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y fue a toda la región, o por toda la región alrededor del Jordán, proclamando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, allanar sus sendas, todo valle será rellenado y todo monte y collado será rebajado o allanado, y las sendas tortuosas enderezadas y los lugares ásperos, caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Esto es profeta Isaías que lo menciona aquí. Decía, por tanto, a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: engendros o generación de víboras, ¿quién os mostró cómo huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir entre vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y ahora mismo el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto, que no lleva fruto, es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban diciendo: ¿qué haremos? ¿Qué dices pues que hagamos? Respondiendo él decía: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene comida, haga lo mismo. Y unos publicanos fueron también para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué dices que hagamos o qué tenemos que hacer? Entonces él les dijo: no cobréis más de lo que os ha sido mandado. Le preguntaron también los soldados diciendo: ¿y nosotros qué hemos de hacer? Y les dijo: a nadie atraquéis,
o oprimáis, ni extorsionéis, sino contentaos con vuestra paga. Aquí termina el capítulo, versículo 14 de lo que estamos diciendo. Vamos a ir también, si queréis acompañarme, el texto que he dicho en Mateo, porque aquí Lucas está hablando a la multitud, pero Mateo, un poquito más atrás, Mateo en el capítulo 3, que menciona el mismo pasaje, pero como digo, da un detalle interesante. Mateo capítulo 3, versículo 7, dice: pero al ver que muchos fariseos y saduceos venían a él, a su bautismo, esta es la palabra que quiero reseñar, que Lucas no da tanta importancia, pero Mateo sí. Mateo dice que dentro de esa multitud había saduceos, había fariseos y otra serie de gente dirigentes del pueblo de Israel. Vamos a quedarnos con esta frase, ¿verdad?, del capítulo 7. Y él les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó, quién os fascinó a huir de la inminente ira venidera? Les dice lo mismo, pero añade que allí, dentro de esa multitud, había esta serie de personas. Empezó a cumplirse el ministerio de Juan el Bautista en el momento diseñado por Dios, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Si vais un poquito más atrás, al capítulo 1, versículos o versos del 76 al 80, dice: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Está hablando de Juan, que muchas veces decimos Juan el Bautista, como si fuese su apellido, pero parece ser que podría ser mejor el nombre, titularlo como Juan el Bautizador, porque él iba bautizando, no es que era bautista de apellido. Nosotros conocemos, yo conozco a Juan Bautista, a un bautista que muchos conocéis de aquí, ¿verdad?, y a muchos que se pueden apellidar o tener ese apellido de Bautista, pero no era su apellido. A él lo conocían como Juan el Bautizador, el que bautizaba. Y aquí Lucas, en el capítulo 1, está hablando de ese Juan el Bautizador o Juan el Bautista. No pasa nada tampoco porque lo llamemos así. Y fijaros lo que dice de él. Ya se hablaba de él. Antes de empezar su ministerio, ya la palabra de Dios, Dios en los tiempos de Dios, hablaba de él y decía: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos y dar conocimiento de salvación a su pueblo mediante el perdón de sus pecados, a causa de las entrañas y misericordia de nuestro Dios, con las cuales nos visitará desde lo alto el sol de la aurora, para dar luz. Este era el mensaje que Juan el Bautizador o Juan el Bautista iba a traer: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pies hacia el camino de paz. Y el niño, habla de Juan, dice: el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en los desiertos hasta el día, aquí está la clave, hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Y cuándo fue el día? Bueno, pues el día es en el capítulo 3. Poco se nos dice desde que el niño tenía aproximadamente unos 12 años hasta que aparece más o menos con 31 años. Nada se dice de él. Lo único que se nos dice es que, bueno, pues que estaba en el desierto, vivía en el desierto. Y Mateo va mucho más allá. Mateo nos dice cómo era este personaje. Era un personaje singular. ¿Por qué? Porque él vivía en el desierto, comía langostas, se alimentaba de miel silvestre, vestía con una indumentaria de pelo de camello y, bueno, era un personaje que no pasaba desapercibido. Esto lo amplía Mateo. Lucas no lo dice, pero Mateo sí, lo ve interesante decirlo. Pero cuando llegó el tiempo, cuando llegó el día de la manifestación de la profecía del tiempo de Dios, se manifestó Juan el Bautizador. Y Lucas, como escritor, lo quiere redactar así. ¿Y cómo lo hacía Lucas? Ya sabéis que Lucas escribió también Hechos de los Apóstoles. Y Lucas, aparte de médico, por eso en el capítulo 1, versículos que hemos leído del 76 al 80, dice que el niño crecía y se fortalecía, porque como médico esos detalles no se le pasaban. Pero aparte de médico también era un historiador. Era un historiador. Y como buen historiador lo que hizo fue recopilar datos de unas personas y de otros para poder escribir el Evangelio de Lucas. Claro,
Para él era una responsabilidad muy grande, porque no podía equivocarse, porque fijaros que los judíos ortodoxos, muy conscientes, rigurosos de la ley, iban a estar observando a Lucas qué es lo que ponía ahí. Y Lucas tenía que poner las cosas exactamente conforme ocurrieron, después de contrastarlas con muchos testigos presenciales que vivieron aquello. ¿Por qué? Porque si no los judíos se le iban a echar encima. Hombre, Lucas, ¿qué estás escribiendo? ¿Cómo te atreves a decir eso? Eso no ocurrió así, eso no es exactamente así. Tú has utilizado a Isaías, Lucas, pero tuvo que utilizarlo bien. Pero por otra parte también estaban los testigos oculares, los testigos presenciales que vivieron aquello, que fueron preguntados por Lucas. Y cuando Lucas escribió su Evangelio y escribió el capítulo 3, tuvo que poner exactamente lo que ocurrió. Porque si no, aquellas personas que presenciaron aquello dijeron, oye, Lucas, esto no fue así. Tú has escrito una cosa que no fue verdad o no tiene toda la parte de verdad. Y como buen historiador, era así. Pero había otro problema añadido, que Lucas era gentil. Lucas era gentil. Imaginaros un gentil escribir cosas del Antiguo Testamento y redactar cosas hablando del Mesías, el Mesías que era el Mesías de Israel, del pueblo que esperaba el pueblo. Lucas iba a ser minuciosamente examinado por todos estos factores y muchos más que pueda haber. Por lo cual Lucas se encuentra en la disyuntiva de decir, bueno, tengo que escribir todo exactamente como ocurrió. ¿Y qué hace Lucas? Bueno, pues Lucas empieza el capítulo 3 pues explicando un poquito para que vea que la gente lo que ocurrió es verdad. No solamente de aquella época, sino hoy en día, si nosotros queremos ver si lo de Lucas fue verdad, podemos ir a libros que no son bíblicos o que no están en la Biblia, libros de historia, y vamos a documentarnos y vamos a ver que los nombres que aparecen ahí existieron, fueron personajes reales. Así ocurrió esto. Y Lucas escribe que Juan el Bautista, cuando llegó el tiempo de Dios, tenía que venir al pueblo y explicar algo y decir algo. ¿Y qué tenía que decir? Tenía que decir dos cosas, principalmente. Una era preparar los corazones del pueblo para recibir al Mesías. Él era lo que conocemos como el precursor. Así se le llama también a Juan el Bautista o el bautizador. Era el precursor, el que iba a preparar el camino del Señor. Y una de las cosas o de los propósitos del mensaje de Juan el Bautista, uno era preparar los corazones del pueblo para recibir al Mesías. Y también era presentar al Mesías al pueblo y bautizarlo. Ahora diremos algo de esto, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Esto eran las dos cosas principales. Podrá haber más, pero yo creo que con estas dos hay suficiente. Y nos da 6 datos. Empieza así el capítulo 3, dándonos 6 datos. Unos datos políticos y unos datos religiosos. Y diré, bueno, ¿qué nos interesa en esta mañana? Bueno, pues nos va a venir muy bien porque vamos a entender mejor posiblemente el capítulo 3, mejor así. Y porque aparte de eso viene la palabra de Dios. Yo no me lo he inventado, esto estaba aquí escrito antes. De yo abrir la Biblia estaba aquí, yo no lo he puesto aquí. Y Lucas habla de esto. Y dice, mirad, para que veáis que mi relato es auténtico y es verdad. Fijaros lo que ocurrió. En el año 15, da detalles, detalles como buen historiador. En el año 15 del imperio de Tiberio César, este personaje a lo mejor no lo conocemos muy bien, ¿verdad? Este de Tiberio César fue el tercero de los 12 Césares que hubo en aquella época, el tercero de los Césares. Pero bueno, ¿qué se nos dice de este hombre? De este hombre se nos dice en la Biblia muy poco. Pero la historia dice que era un hombre despiadado, un hombre que no tenía misericordia de ninguna clase, era un hombre sin escrúpulos, Tiberio César. Fijaros quién gobernaba en aquella época. Un hombre sin escrúpulos, un hombre sin ninguna intención de nada, solamente beneficiarse él y a los poquitos que estaban a su lado. Le importaba muy poco el pueblo, como buen César romano. Tiberio César, dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea. Bueno, este ya lo conocemos un poquito más, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla un poquito más de él. ¿Quién no conoce a Poncio Pilato? Incluso a gente que no son usuarios de la Biblia, tú le hablas de Pilato y seguramente, claro que lo saben, porque vivimos en una sociedad
cultural religiosa y lo recordamos incluso, sobre todo en Semana Santa se recuerda. ¿Quién no conoce a Poncio Pilato? Bueno, Poncio Pilato era una persona que se le había dado como gobernador de una región, se le había dado todo el poder de la decisión entre la vida y la muerte. ¿Sabéis lo que ocurrió con el Señor? Él tenía poder para dar vida y para dar muerte. Se le dio tal poder de parte de Roma, se le dio tal poder que podía decidir incluso una persona si moría o vivía. Pero una persona, cuenta la historia, os estoy dando una clase de historia porque es necesaria, ahora lo veréis en el capítulo 3, en los siguientes versículos. Allí este hombre pues ya había tenido varios avisos de Roma, porque era un hombre caprichoso, era un hombre que en fin, no gobernaba del todo bien, gobernó durante más o menos 10 años, en los tiempos del Señor Jesús, 10 años de gobierno, pero hasta tal punto que Roma lo quitó. Después de un tiempo lo tuvo que quitar porque no estaba gobernando correctamente. Era un hombre muy variable. Ya sabéis lo que le ocurrió cuando aquellos fariseos y escribas fueron a Jesús, que él no quiso mojarse, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Era muy vulnerable, fue enseguida seducido y consintió para que matasen a Jesús cuando él podía haber dicho que no. Pero bueno, Dios tenía un propósito, tenía que decir que sí. Este era un hombre así, este era Poncio Pilato. Bueno, pues Lucas está diciendo, bueno, pues en ese año también Poncio Pilato, gobernador de Judea, y Herodes, tetrarca de Galilea. También Herodes lo conocemos. Bueno, Herodes no es el Herodes el Grande, el de la matanza de los niños cuando nació Jesús, era su hijo. Herodes el Grande tuvo varios hijos, y uno de ellos fue Herodes Antipas, que aparece a partir del capítulo 2, 3 de Mateo. Este es el otro Herodes en los tiempos de Jesús. Era el hijo del otro Herodes. Dice, bueno, pues en aquel tiempo a este Herodes se le dio, cuando Herodes el padre, vamos a decirlo así, murió, repartió lo que era toda, digamos, lo que conocemos como la tierra prometida del pueblo de Israel, aquella tierra, la repartió en 4 partes. Y una de las partes se la dio a este hombre, a Herodes Antipas, y le dio Galilea y parte de Perea. Ya sabéis que lo que pasó cuando Herodes Pilato se enteró que era de Galilea y lo mandó, y el Señor Jesús tuvo entre una provincia y otra. Bueno, porque se enteró que uno era de Galilea y otro estaba gobernando otro sitio y no querían complicarse. Bueno, este era Herodes Antipas, pero tuvo otro hijo, que también lo conocemos más. Y habla aquí, dice, y siendo hermano de Felipe, ¿sabéis quién era Felipe? Que tuvo una mujer, era hermano de Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Fijaros lo que dice Lucas. Este Felipe lo conocemos muy bien porque tuvo una mujer que se llamaba Herodías. Y ya sabéis lo que ocurrió entre su hermano, que se estaba acostando Herodes Antipas con su cuñada. Y Juan el Bautizador lo denunció y a causa de esto, pues ya sabéis lo que ocurrió, que le cortaron la cabeza. En una fiesta bailó, danzó la hija y le consintió un capricho y la madre inducida le dijo, no, tráeme la cabeza de Juan el Bautizador, y le cortaron la cabeza. Juan el Bautizador, el Bautista, tuvo un ministerio muy corto, muy intenso. Y fijaros cómo acabó, después de tantos años en el desierto. Otro personaje que aparece aquí. Y luego también a este pues se le dio otras provincias para que pudiese gobernar. De este se dice la historia que Felipe era un buen gobernador. No se habla mal, la historia no habla mal de él. Era un gobernador que se involucraba con el pueblo, dice la historia. No lo sabemos en la Biblia, pero los historiadores dicen esto. Seguimos adelante. Dice, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. No sabemos mucho de él y he estado investigando por ahí y se habla muy poquito de él. Entonces no vamos a hablar más porque no sabemos más. Esto era lo que gobernaba políticamente. Esto era el ambiente en el cual, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, vino Juan el Bautizador. Políticamente, fijaros lo que ocurría. Pero era Lucas, que sabe mucho y no quiere pasar detalles, dice, mira, bueno, no solamente lo político, sino vamos a ver también el ambiente religioso que había en aquella época. Y sigue diciendo, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. Bueno, aquí vemos algo que no funciona bien.
porque Dios había determinado que solamente una persona podía ser sumo sacerdote. Y aquí encontramos que dicen que había dos sumos sacerdotes. Algo no funciona bien, algo no estaba ocurriendo correctamente. ¿Qué se dice de Anás y Caifás? Bueno, la Biblia dice mucho de ellos, pero eran personajes. Caifás, en este caso, Anás, en este caso, era un saduceo que llegó a ser muy rico, con mucha influencia, hasta tal punto que si vais luego al capítulo 15 de Mateo, allí vais a ver también que se habla de, y muchos capítulos en los evangelios, que cuando Jesús fue interrogado y llevado a juicio y le quedaba poco tiempo para morir, fue llevado entre Anás y Caifás. Primero lo llevaron a Anás y luego lo llevaron a Caifás. Bueno, si el sumo sacerdote era uno, con uno que lo hubiesen llevado, no podía estar entre uno y otro. Tenía que haber, según la palabra de Dios, solamente había uno. Y durante un año tenía que haber uno. Bueno, pues dentro de esa corrupción entre Anás y Caifás, Caifás era su yerno. Sus hijos habían oficiado el sacerdocio, los hijos que tenía, y tenía una hija que se casó con uno que se llamaba Caifás, y este también fue sumo sacerdote, pero bajo la sombra de su suegro. Su suegro nunca dejó el sacerdocio, hasta tal punto que tenían tal corrupción en lo religioso, que tenía tal poder que incluso, fijaros que cuando era la hora del sacrificio, esto es un detalle interesante, cuando era la hora del sacrificio, ahí había una serie de personas puestos por ellos que cuando presentaban la víctima la examinaban y si tenían una pequeña mancha decían, no, esta no es apta para sacrificarla. Claro, imaginaos una persona que venía de otras ciudades para sacrificar en Jerusalén y se encontraban que esa víctima no podía ser sacrificada porque le habían encontrado un pequeño defecto. Y le decían, mira, entonces, ¿qué hacemos? Pues no pasa nada, esta déjala para otro menester y ahora nos compras. Nosotros tenemos aquí pues, ovejas, tenemos palomas, tenemos otra serie de animales para que tú los compres y puedas sacrificarlos. ¿Pero quién gobernaba eso? Anás y Caifás. ¿Recordáis aquel incidente cuando el Señor Jesús entró en el templo y se encontró, por ahí lo han dicho, se encontró allí que era un mercadillo? Bueno, esto está relacionado con esto. Y dijo, habéis convertido la casa de oración en templo de ladrones, en cueva de ladrones. Y tuvo que enfadarse verdaderamente el Señor Jesús. Bueno, esto va con este contexto, porque allí mercadeaban. Y todo eran beneficios para Anás y Caifás. Dice el versículo, volvemos a él. Dice, la corrupción política y religiosa, imaginaos el ambiente que había. Ya ahora entramos de hecho, en Juan el Bautizador. Y de momento, viendo todo eso, aparece un personaje curioso. Aparece este hombre que estaba en el desierto, vestido con pelo de camello, posiblemente con barba, el pelo poquito arreglado, porque no sé la higiene cómo la tendrían, pero vamos a imaginarnos algo. Comiendo langostas y miel silvestre, y va allí en medio de tanta corrupción y se pone en medio y dice, bueno, ¿y este personaje qué quiere decirnos? Dice, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás fue hecha revelación de Dios. Fijaros que Juan el Bautizador iba a tener una revelación de Dios. No iba a ser el mensaje de Lucas ni de Juan, era el mensaje que Dios le dio por revelación. No sabemos cómo Dios le dio la revelación a Juan en el desierto, no se nos dice nada. Posiblemente por un ángel, posiblemente por una voz, no lo sabemos, no nos dice nada, pero lo que sabemos claro es que Juan recibió el mensaje por revelación de Dios. El mensaje de Juan el Bautizador era de parte de Dios. Nosotros compartimos mucho de Juan el Bautista o Juan el Bautizador. ¿Por qué? Porque el mensaje era transmitir, comunicar al Mesías. Decir que el Mesías ha venido a salvar al mundo. Y si vais a Mateo capítulo 28, ¿cómo termina Mateo capítulo 28? ¿Qué se nos dice a nosotros? ¿Él? Y por todo el mundo y predicad el Evangelio. Nuestro mundo es más amplio que el de Juan el Bautista, claro, hoy en día. Pero realmente nosotros tenemos el mismo ministerio que Juan el Bautista, Juan el Bautizador, predicar. Somos precursores de él. Dice, tuvo revelación de Dios.
Y Lucas me gusta porque es muy minucioso. Es una persona muy minuciosa, muy exacta. Dice, y para que no haya confusión, vino revelación de Dios. ¿A quién? Bueno, sí, ya lo sabemos. A Juan. ¿Pero qué Juan? Para que no hubiese confusión, dice Juan, hijo de Zacarías. Claro, muchos conocían esto de Zacarías. ¿Qué Zacarías? Ah, sí, Zacarías. Ah, su padre fue sumo sacerdote, le tocó el ministerio anual hace tiempo. Y yo me acuerdo, esto lo dice el capítulo 1, yo me acuerdo que él entró en el templo para ministrar y tardaba mucho. Y muchos de nosotros estábamos preocupados. Y cuando salió, no podía hablar, salió mudo. ¿Y por qué? Bueno, pues luego cuando empezó a hablar nos dijo por qué. Nos dijo que había visto un ángel. Y que el ángel le había dicho que iba a tener un hijo. Que había sido escuchadas sus oraciones. Claro, imaginaros que ya 90 años tenía Zacarías. Más o menos, o un poco más o menos. Dice que habían sido oídas sus oraciones. Yo me imagino que con 80 años pocas oraciones por un hijo ya pediría, ¿no? Pero en su juventud sí que había pedido mucho. Y después de pasado un tiempo de que ya no había esperanza, le dice, ahora ha sido oído tu mensaje. Esto tiene una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Muchas veces estamos orando y no vemos resultados. Y cuando menos lo esperamos es cuando Dios responde. Tenemos esa revelación de Dios. Somos muchos de los que estamos aquí, o yo mismo, somos todos Juan el Bautizador y Juan el Bautista. Recibimos el mensaje de Dios. Y Dios dice que le dio este mensaje a Zacarías. Y le dijo no solamente eso, le dijo hasta el nombre que tenía que poner, porque muchos le decían, ¿cómo se va a llamar? ¿Como tú, Zacarías? No, se va a llamar Juan. Vamos a ver, si en tu familia no hay ningún Juan. Sí, pero es que el ángel me ha dicho que se tiene que llamar Juan. ¿Por qué Juan? Sí, porque me ha dicho que este Juan, el hijo que yo voy a tener, es el del que habla Isaías, que siglos atrás hablaba de él. Bueno, yo no sé, como padres, si hubiésemos tenido, los que somos padres, una revelación de este tipo, del Señor nos dice, mira, tu hijo va a ser esto. Hubiésemos estado contentos, ¿no? Pero bueno, volvemos al texto. Y allí Lucas dice, bueno, hijo de Zacarías, ¿y dónde tuvo la revelación? En el desierto. Detalle interesante. Esto del desierto era muy familiar para aquellos judíos, porque ellos conocían perfectamente la historia del desierto. ¿Qué ocurrió en el desierto? Pues ellos en el desierto, un trayecto que lo podían hacer en muy poco tiempo. Estuvieron 40 años. Y allí en el desierto se rebelaron contra Dios, imploraron a Dios y fueron escuchados por Dios. Y sabían de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Y sabían cuántas veces el pueblo de Israel había clamado en el desierto y cuántas veces Dios había respondido. Y cuando una persona recibía el mensaje en el desierto, esto para nosotros a lo mejor no, para mí no, porque yo no soy judío y hay ciertos detalles que se me escapan, los puedo saber si los estudio. Pero para un judío cuando le decías, vino palabra de Jehová, de Dios en el desierto, ellos perfectamente sabían que solamente en el desierto Dios había manifestado a los profetas. Por ejemplo, ¿dónde se manifestó Dios a Abraham? En el desierto. ¿Dónde se manifestó a Samuel? En el desierto. ¿Dónde se manifestó Dios al profeta Natán? En el desierto. ¿Dónde se manifestó Dios a Elías? En el desierto. ¿Dónde habló Dios a Jeremías? En el desierto. Y esto era conocido por todos sus oyentes. Y Lucas quiere decir, mira, la profecía, lo que viene a hablar Juan el Bautizador, Juan el Bautista, es el mensaje recibido por Dios, porque Dios se lo dio en el desierto y solamente Dios había hablado a los profetas en el desierto, por lo cual está dando autenticidad al mensaje de Juan el Bautista. ¿Y qué fue en el desierto? Dice, fue por toda la región alrededor del Jordán proclamando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Fue por toda la región. ¿Predicando qué? El mismo evangelio. No predicó un evangelio en un sitio y un evangelio en otro. Predicó el evangelio. Esto es un reto para nosotros, ¿verdad? Ir por todo el mundo predicando el evangelio. El evangelio, no otro evangelio, el evangelio. La necesidad que las personas tienen de conocer a Jesús como Salvador en sus vidas. Y tenemos que decirle a las personas que tenemos revelación de Dios en su palabra, y Dios revela y Dios dice
lo que puede hacer para cada uno de nosotros. Vivimos en un mundo muy parecido al de Juan. Vivimos en un mundo muy parecido. Políticamente, religiosamente, vivimos en un mundo muy parecido. Han pasado siglos, pero poco ha variado esto. O muy poco ha variado. Pero ahí estamos nosotros, levantando nuestra voz en el desierto. Pero el desierto tiene otras connotaciones, hermanos. Porque Dios, cuando nos habla realmente a nosotros, es en el desierto. ¿Quién no ha pasado? ¿Quién no está? ¿O quién no pasará por algún desierto en la vida? Es en ese desierto cuando Dios te va a hablar. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé, pero te va a hablar. Yo puedo decir que a mí me ha ocurrido esto. Es cuando más cerca estamos del Señor, hermanos. Benditas pruebas. Y alguno dirá, está loco. Sí, benditas pruebas, porque las pruebas nos hacen acercarnos al Señor. Porque ¿cuánto oramos al Señor cuando estamos en pruebas? Cuando estamos en los desiertos. ¿Cuánto oramos al Señor? ¿Cuántas lágrimas derramamos? ¿Cuánto se derrama nuestro corazón en los desiertos? ¿Cuánto nos ha hablado el Señor en el desierto, hermanos y hermanas? A mí mucho. Si estás en un desierto, clama a Dios. Clama a Dios. Pide que Él te muestre su evangelio. Si eres creyente como si no eres creyente. El desierto lo vamos a pasar todos, pero los creyentes sabemos que tenemos un sitio donde acudir, donde implorar. Y eso es lo que queremos ofrecerte, que tú lo conozcas. Seguimos adelante. Dice que iba predicando el bautismo de arrepentimiento. Aquí la palabra arrepentimiento, ya sabéis, aquellos que estéis aquí escuchándome y los que vayan a escucharlo, la palabra arrepentimiento es la misma que aparece en Marcos capítulo 1, versículo 15. Es la palabra metanoia, metanoeo. Meta es cambio de mentalidad. Esto es lo que significa esta palabra griega, porque el Nuevo Testamento se escribió en este idioma. Y esta palabra significa, vino predicando el arrepentimiento, el cambio de mentalidad. ¿Y qué es esto del arrepentimiento? El arrepentimiento significa confesar tus pecados delante de Dios. Tanto si eres creyente como si no eres creyente, necesitamos confesar nuestros pecados, pero necesitamos cambiar de mentalidad. Confesar significa decir que no vamos a volver a hacerlo. Esto es el cambio de mentalidad. No es que voy a pedir perdón y voy a volver a hacerlo, sino que me pongo delante de Dios y digo, bueno, Señor, quiero que tú cambies, des un giro a mi vida de 180 grados, no quiero volver a hacerlo. Esto es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es una emoción. El arrepentimiento es una convicción. Cuidado, amigo y amiga, porque ahora voy a darle un poquito la vuelta a la tortilla. Puedes estar convencido de que Dios existe, de que Dios dio a su Hijo para morir en la cruz, para salvarnos. Puedes estar convencido de que Poncio Pilato existió, de que César existió, que Herodes existió. Puedes estar convencido. Da igual. Porque el Señor Jesús no quiere personas convencidas. Quiere personas convertidas, que hayan cambiado verdaderamente. Y esto es lo que predicaba Juan. Juan venía por toda la región proclamando el arrepentimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para perdón de pecados. Él no vino predicando un evangelio de prosperidad. Conviértete al Señor y todo te va a ir bien. No, te puedo decir que como creyente, cuando te conviertes al Señor, tienes más problemas todavía. Pero tiene una razón. No debe de asustarnos. Porque hemos pasado a ser de propiedad del diablo, propiedad de Dios. Y el diablo está furioso. Y va a hacernos tropezar. Y va a hacer todo lo posible para que nuestro gozo se arruine. Para que tengamos dudas. Va a hacer todo lo posible para molestarnos. Porque le da coraje de perdernos. Para perdón de pecados. Sigue Lucas diciendo... Escribe, dice, voy a citar un pasaje de Isaías para reafirmar lo que estoy diciendo,
que necesitamos esto, que necesitamos arrepentimiento, y voy a dar veracidad, voy a dar autenticidad al mensaje de Juan el Bautizador. ¿Por qué? Porque voy a citar a Isaías. ¿Y qué cita? Isaías capítulo 4, versículo 6. Fijaros que los demás evangelistas citan solamente un versículo, citan un versículo, parte del 3 o el 3, pero Lucas va un poquito más allá, cita un versículo más, el 4 y el 5. Quiere dar amplitud a su mensaje. Pero ¿esto cómo lo entendemos? Bueno, ¿por qué cita Isaías? Bueno, os voy a decir, y os va a servir también para enseñaros en algo. Isaías, podemos dividir el libro de Isaías en dos grandes bloques, en dos grandes partes. Una es del capítulo 1 al capítulo 39, que nos habla de qué? Nos habla, para no equivocarme lo voy a poner aquí, así. Nos habla de juicios. Del capítulo 1 al capítulo 39 de Isaías vais a ver juicios y quejas contra naciones, contra pueblos, del mal que estaban haciendo. Es un libro un poco amargo, el libro de Isaías, sobre todo a partir del capítulo 3, es un poquito muy amargo, de juicios y un poco tedioso a la hora de leer. Pero a partir del capítulo 40 hasta el capítulo 66, cambia por completo. El capítulo 40 nos habla de restauración y cumplimiento profético. Y a partir del capítulo 40 habla del Mesías. Habéis oído hablar algunas veces del capítulo 42 y muchos más capítulos que hay, capítulo 53, que es el más conocido, capítulo 50 habla de los cánticos o canciones del siervo, cántico de Isaías, hablando del Mesías. Bueno, a partir del capítulo 40 habla de esto, habla de restauración y habla de cumplimiento profético. ¿Y qué es lo que cita Lucas? Curiosamente, capítulo 40. Habla de la restauración ya. No se va al 39, habla del 40. Y Lucas lo hace muy intencionadamente. ¿Por qué? Porque está siendo cumplido el tiempo. Capítulo 1 de Lucas, versículo 80. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo había llegado ya. Y Lucas muevemente, puntualmente, habla de Isaías capítulo 40. Y dice así, como está escrito en el libro de las palabras del profeta, no me las estoy inventando yo. Son profetas del libro de Isaías y todos ellos lo conocían. Y Juan el Bautizador, a pesar de que era un personaje un poco peculiar, conocía perfectamente el Antiguo Testamento. Conocía las palabras de Isaías. Y el público que iba a leer esto conocía perfectamente el Evangelio. Conocía perfectamente, el libro de Isaías. Lo conocía perfectamente y dice Lucas, voz que clama en el desierto. ¿Cuánto conocía el pueblo de Israel esto del desierto, como hemos dicho? Preparad el camino del Señor, allanad sus sendas. Bueno, vamos a pararnos aquí brevemente. ¿Qué significa esto? Bueno, puede tener una forma espiritual y otra forma no espiritual. Había una costumbre en la época esta del Imperio Romano y en ciertas partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento también. Cuando un rey o una persona importante visitaba otro país, ¿qué es lo que hacía el país que iba a recibir a ese rey o a esa persona importante? Pues preparar los caminos para que no hubiese baches, para que todo estuviese perfecto, para que él con su séquito, con su carroza, con sus caballos, no se encontrase obstáculos en el camino. Y esta era la idea, preparad el camino para que cuando venga el rey todo esté preparado. Esto lo vemos cuando hay una convención o cuando el rey va a un sitio o viene una persona importante a nuestro país, se prepara todo, cordón policial, miran por si hay algún atentado, preparan los palcos, preparan los asientos, preparan todo de forma especial. Esto es una ilustración así parecida. Y ellos lo comprendían perfectamente. Dice, preparad el camino del Señor, porque el que va a venir va a ser el rey. Ya lo está diciendo Isaías y lo dice Juan el Bautizador. Preparad el camino del Señor, porque va a venir, está ya viniendo. Está ya viniendo. Allanad sus sendas, quitar todos los baches. Todo valle será rellenado y todo monte y collado será rebajado. Y las sendas tortuosas enderezadas y los lugares ásperos y caminos llanos. Fijaros cómo termina el 6. Precioso cómo termina el 6. Y toda carne verá la salvación de Dios. Preparad el camino para que toda carne vea la salvación de Dios. Esto nos llega a nosotros perfectamente. Como Juan el Bautista, que somos cada uno de nosotros y sois cada una de vosotras,
en el sitio donde el Señor nos ha puesto, nuestra idea, nuestro fin tiene que ser este, que toda carne vea la salvación de Dios. Tenemos que presentar el Evangelio. Tenemos que presentarlo para que toda carne pueda tener conocimiento. Somos precursores. Venimos en un mundo de corrupción, un mundo de pecado, como en el tiempo de Juan el Bautizador o Juan el Bautista. Es el mismo mundo que tenemos ahora, un mundo lleno de pecado, pero ahí estamos nosotros, para preparar el camino, para quitar todos los baches, para decir lo que somos, para decir lo que creemos. Hermanos y hermanas, es muy importante esto, decir lo que creemos. Con mucho respeto, sí, pero no podemos dejar de ver y de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. ¿De qué tacharían a Juan el Bautizador? Imaginaros cuando él llegó allí y se puso a dar voces en el desierto, a predicar a aquella gente con la pinta que tenía. Este está loco, ¿verdad? ¿Qué dice este tío? Permitidme esa expresión. Bueno, esto te lo van a decir de ti, lo van a decir de mí. Pero a Juan el Bautizador no le importó esto. Tenía que cumplir el plan y el propósito de Dios porque había llegado el tiempo, el cumplimiento. Y tu tiempo y el mío ha llegado ya. Desde que te convertiste al Señor. Desde que te cambiaste de mentalidad, diste el giro de 180 grados. Tu vida tiene que haber cambiado. Bueno, vamos a seguir un poquito adelante, unos minutos más y vamos a terminar. Y decía, por tanto, a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: generación de víboras o engendro de víboras, ¿quién os mostró cómo huir de la ira venidera o de la ira inminente? Imaginaros. Bueno, yo me imagino a toda esta multitud. Pero he dicho al principio que era un detalle interesante que decía Mateo. Ahí los fariseos, los escribas, los saduceos y toda esta gente que había allí, que también estaban dentro de esta multitud que habla Lucas. Cuando allí se presentaron allí como jefes, ¿verdad?, como religiosos, y Lucas les dice: generación de víboras. Imaginaros que yo me subo aquí y os digo que sois unas víboras. Sonaría fuerte, ¿no? Bueno, suena fuerte, sí, pero hay que entender el contexto de lo por qué ocurrió esto. La víbora es un reptil que está en los desiertos. ¿Y de dónde venía Juan? Venía del desierto, ¿no? Y aquella gente era de la región del desierto. Conocían perfectamente este reptil. Y es un animal que no es muy grande. He podido investigar un poco. No mide mucho, no llega al metro posiblemente, suele ser algo menos. Y es un reptil que se camufla entre las ramas secas. Y toma el aspecto de las ramas. Es fácil echarle mano a una rama y ser una víbora o estar enredada en la víbora. Y también en aquellos sitios desiertos de vez en cuando se producían fuegos, pequeños fuegos del mismo ambiente, del mismo clima, y esas víboras salían de sus cuevas, entre medias de las piedras, para huir del fuego, para que no se quemasen. Esta era la idea. ¿Recordáis, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, que lo tengo por aquí apuntado para decirlo, para que no se olvide? En Hechos de los Apóstoles me parece que era el capítulo 28. Allí cuando Pablo sufre un naufragio y antes de llegar, llegó a la isla de Malta y se encontró allí con aquellos que habían en aquella isla, que no recordaba que era Malta, y fue a echar unas ramas al fuego. ¿Sabéis lo que ocurrió allí? Que se le enredó una víbora en la mano. ¿Recordáis el capítulo 28? Y aquellos estaban expectantes, esperando a ver si se le hinchaba el cuerpo, a ver si moría. Y cuando pasó un rato, no pasó nada. Sacudió la víbora y la víbora pues se caería al fuego, se iría por ahí. No sabemos lo que pasó, pero a Pablo no le pasó nada. Y lo consideraron como un dios. Esta era la idea, ¿no? Esas víboras camufladas, dice en un texto, un escritor, David Gooding, dice en su comentario de Lucas, dice que eran víboras, hablando de los que se acercaban a Jesús, personas que tenían miedo y por eso huían de esto de la ira venidera, pero no tenían ninguna intención de cambiar. Creo que es acertada esta frase. Y cuando Juan el Bautizador ve a esta gente venir y se da cuenta de lo que ocurre, le dice: generación de víboras,
Estáis huyendo porque habéis oído hablar de la ira de Dios. Y como os da tanto miedo, estáis viniendo para que seáis bautizados. Pero realmente sois víboras, estáis huyendo, pero no tenéis un cambio concreto. Vais a seguir haciendo lo mismo, no venís con un concepto de cambio de mentalidad. Esta era la idea. Y Juan el Bautizador, sabiendo lo que ocurría a esta gente, le dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y en la Biblia habla de ira. Habla de Juan 3,16. Si yo os digo que me citéis Juan 3,16, seguramente me lo vais a citar el 98% de aquí, me lo vais a citar de un tirón, Juan 3,16. Pero parece que el Evangelio de Juan se queda ahí, en el 3,16. Seguid leyendo luego más adelante, porque habla de condenación. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y termina ahí el capítulo de Juan. No termina ahí, sigue diciendo cosas. Sigue diciendo que los que no hacen esto en esta vida van a ir al infierno. Y habla de la ira de Dios. ¿Y quién quiere soportar la ira de Dios? Nadie. Dice así: generación de víboras, ¿quién os mostró cómo huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Esto es una muestra de que habéis cambiado. No me vale que vengáis aquí y queráis ser bautizados. El bautismo nos salva. Fijaros, en aquella época, antes de la instauración de la Iglesia, ya existía el bautismo, porque había una costumbre, era cuando un gentil se convertía al judaísmo, había una forma de expresión, era bautizarlo. Era como presentarlo a la sociedad judía. ¿Se había hecho judío? O sea, el bautismo ya viene de muy atrás. Era un acto de expresión, de manifestación pública. Pero se bautizaban sin arrepentirse. Se acercaban, temían la ira venidera, era lo que les importaba. Dice: haced frutos dignos de arrepentimiento, porque vuestros frutos no son los que tienen que ser. Cuando una persona ha nacido de nuevo, uno de los síntomas para saber si se ha convertido de verdad es que tiene que haber cambiado de algo. Tiene que haber cambios. Hay veces que cuestan más los cambios, es cierto. Hay personas que cambian radicalmente y a otros nos cuesta más el proceso de cambiar. Pero tiene que haber cambios. Es un signo. Si tú quieres decir o dudas si eres creyente o no, mira esto. Mira si hay algo que ha cambiado en tu vida. Y si todavía necesitas ser cambiado en más, trabaja en eso. Trabaja en eso. Dicen esta gente: bueno, haced frutos de arrepentimiento y no comencéis a decir entre vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Fijaros qué orgullosos. No nos hace falta arrepentirnos, hombre, nosotros somos descendencia de Abraham. Bueno, esto es lo que ocurre a la gente. La gente no quiere cambiar y dice: no, si yo soy de tal religión, hombre, yo no soy tan malo, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Siempre hay personas peores que yo. Anda este, anda el otro, ese sí que necesita. Bueno, ese no, es una excusa barata. Eso es una excusa barata, no vale. No vale porque tú seas hijo de Abraham o tengas una religión o tengas una idea de pensamiento mística o lo que quieras, esto no te justifica, no te va a hacer salvo, porque tendrás que ponerte delante de Dios. La palabra de Dios habla de juicio, habla de que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Dios, uno para juicio y otros para ser recompensados. Yo no sé dónde tú quieres estar, o aquel que me va a escuchar más adelante. ¿Dónde quieres estar tú? ¿En qué parte? ¿En los que van a ser condenados o los que van a ser galardonados? Yo sí sé dónde quiero estar. Yo te animo en esta mañana que decidas dónde quieres estar. Que no te acerques al Señor sin la idea de cambiar. No te acerques así. No te acerques haciendo actos externos. Las misas, las peregrinaciones no te van a salvar. Dice la palabra de Dios, dice, bueno, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Dios puede hacer milagros. Dios no nos necesita a nosotros. ¿Sabéis una cosa que a mí me llama mucho la atención de la palabra de Dios? Hay muchas, pero hay unas cosas, cuando hablo de esto de evangelizar, hay un versículo que dice, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles están deseando bajar a esta tierra y predicar. Pero no es la misión de ellos, no es la función de ellos, es nuestra función, nuestra misión.
Bueno, hermanos, voy a dejarlo aquí. No hay más tiempo. Espero que el Señor nos haya ayudado, nos haya tocado el corazón. Luego podéis seguir leyendo hasta el capítulo 14, versículo 14, perdón. Hay más cosas, pero bueno, os las dejo a vosotros, que el Señor os guíe, os ilumine, os abra el entendimiento y el corazón para que podáis seguir investigándolas. Pero sí te digo, si eres creyente, cuando estés en el desierto, busca a Dios. Si no eres creyente, yo te pregunto, ¿dónde quieres estar tú? Dirás, bueno, tengo tantos años, me queda mucho por vivir. Yo te animo a que vayas al cementerio. Hace muchos años que no he ido, pero las veces que he ido, me gusta mirar las fechas. Y vais a ver las fechas ahí, murió a los 50 y tantos, murió a los 20 y tantos, murió a los 80, porque no hay un tiempo para morir, no hay un orden cronológico, decir vamos a morir a partir de tal edad. El Señor puede llamarnos o podemos morir en cualquier momento. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Te has planteado verdaderamente dónde quieres pasar la eternidad? Yo la quiero pasar en el cielo. ¿Y tú dónde quieres pasarla? Porque cuando te pongas delante de Dios, nada te va a justificar. Que el Señor nos ayude y que todos y todas los que estamos aquí seamos Juan el Bautizador. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, agradecemos en tu misericordia que podemos abrir tu palabra, Señor, y podemos ver, Señor, que verdaderamente nuestro orgullo, Señor, de decir que somos hijos de, Señor, no nos justifica, Señor. Ni siquiera, Señor, cuando abrimos tu palabra, Señor, y vemos el Antiguo Testamento, Señor, solamente vemos que nos hace cada vez más imperfectos, Señor, y que por esto no podemos cumplir nada. Pero gracias, Señor, porque cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Señor, en tu tiempo, Señor, tú te manifestaste, tú te revelaste y tú has utilizado hombres como Juan el Bautista, Señor, para proclamar tu mensaje, Señor. Y queremos ser también como Él, donde tú nos pongas, Señor, que hablemos de ti, que proclamemos tu nombre, que proclamemos tu palabra en una generación, Señor, que te necesita. Y quiero, Señor, también, y creo que es el sentir de todos mis hermanos, Señor, que si hay una persona o algunas personas esta mañana aquí, o que nos escuchan, o que nos van a escuchar, Señor, que tú toques su corazón, Señor. Que tú le hables, Señor. Que se acerquen a ti, Señor. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida, el único camino, Señor. Pedimos, Señor, que su corazón sea preparado, que sean allanados los montes, que su orgullo se quite, Señor, que pueda tener una convicción de pecado, Señor. Que prepare el camino, Señor, que diga, Señor, quiero quitar todas aquellas piedras que tropiezan, que me hacen tropezar, para que tú puedas entrar como Rey en mi vida, Señor. Señor, pues, tócale, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, si hay alguna persona aquí. Toca su corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.